Muy buenas noches, bienvenidas a esta segunda sesión sobre el artículo que estamos trabajando del grupo de estudio de Solo tu Perro, hoy lunes 26 de enero del 2026, Capicúa 26126. Y esta mañana estuvimos conversando largo aquí con las mismas presentes, pero vamos a seguir dándole vueltas a este tema. A este artículo publicado el año pasado, en julio del año pasado, del 2025, un artículo titulado Razones para evitar el uso de palabras ambiguas en etología, estableciendo una terminología más técnica que puede facilitar la síntesis en las ciencias del comportamiento. Como veíamos, es un artículo escrito por Sarah Roszik, la chica joven que está haciendo sus estudios de doctorado, y Adam Miklosi. Ambos trabajan en el Departamento de Etología del Instituto de Biología de Eötvös-Loránd de la Universidad de Eötvös-Loránd, que está en Budapest, Hungría, que tiene una amplia trayectoria y diría yo, mucho prestigio en el mundo, en el campo de la etología, de los estudios sobre animales, ¿no? No solo sobre perros, sino también sobre otras especies. Y tuvieron a su gran fundador, lo hemos estudiado acá. Se me olvidó el nombre, pero en cuanto me acuerde se los digo. Que ya está jubilado y bueno, sigue trabajando. Entonces, como estábamos viendo, es un artículo en el que se levanta una bandera por el uso de la precisión del lenguaje en el ámbito de los estudios de la investigación en etología o de las ciencias del comportamiento. Y el artículo tiene una parte crítica donde se incluyen los mismos autores diciendo nosotros también hemos caído en esta generalización y uso de términos ambiguos a veces y se citan a sí mismos. Y luego hace una propuesta que tiene que ver más bien con una llamada a pulir los conceptos y a utilizar los mismos conceptos o conceptos más estables, digamos, en la comunidad científica, para hablar de ciertas realidades que son complicadas, como por ejemplo mente o cognición, etc. Así que les doy la palabra para que podamos seguir hablando un poco sobre esto. No sé si alguien tiene algo que quiera decir. Vos sabés, Carmen, Carol, me quedé hoy pensando en algo, ¿no? Que cuando discutíamos hoy a la mañana, en base al artículo, ¿no? Esto de hablar de qué términos nosotros utilizamos, ¿no? Para que no sean vagos y cada vez hacerlos más específicos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué importa si yo digo si es rojo o colorado? Porque en definitiva el perro lo ve o no lo ve, ¿no? Entonces, capaz que toda estas ganas de hacerlo cada vez más técnico, más específico, ¿no? Que utilizar el término adecuado para tal o cual cosa, quizás en el trasfondo, sí está bien ser más técnico y cada vez aprender más y ser como más preciso, pero en el fondo decir, bueno, pero al perro, ¿no? ¿Lo sigo entendiendo igual o no? Porque en definitiva, si yo compro un juguete rojo o colorado, ¿no? No importa la palabra que use, en definitiva, al perro le va a afectar de una manera o de otra, y ahí es donde me parece que ser tan específicos en los términos para divulgar la ciencia, a veces hay que como bajarlos un poco más a este mundo, ¿no? Sí, entiendo lo que dices y creo que y comparto lo que dices, pero este sería como el paso siguiente al artículo, porque lo que ellos están planteando no está dirigido a la divulgación científica, sino que está dirigido a la discusión de resultados
inicialmente experimentales, que es lo que los ejemplos que se usan al inicio, ¿no? Tienen que ver con trabajos experimentales donde aparece la estadística, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un llamado a decir si el P es igual a 0.6 y no 0.5 o 0.52, eh, eh, y luego sacar de eso la conclusión de que hay lo que sea, eh, es a donde ellos apuntan a decir, no hagamos eso, ¿no? Sino seamos precisos en cuáles son los resultados que hemos obtenido para no llamar a engaño a otros investigadores que estén leyendo estas investigaciones. Entonces, yo creo que tiene razón cuando dice, sobre todo que es la primera parte, cuando dice, evitemos estas expresiones vagas como eh, eh, la comunidad científica afirma que, bueno, cítame después qué autores, en qué años dijeron qué, ¿no? Y esto podría dar lugar a pensar que quizá, pues ya me estás diciendo que quizá no, quizá sí o quizá no, ¿no? Em, y creo que ese llamado creo que es correcto. Ahora, lo que tú estás planteando está como en otro escalón, encuentro yo, y te doy toda la razón. El otro escalón es, ¿qué hago yo con el matrimonio? Nosotras, comunidad de educadoras, caninas, ¿no? Que leemos estos artículos, los estudiamos, los discutimos. ¿Qué hago yo con los conocimientos que allí hay, las ideas que allí aparecen y cómo las transmito, que ya sería la parte divulgativa? Entonces, efectivamente, y sobre todo, ¿para qué las uso? ¿Para qué las transmito? Entonces, yo creo que yo recojo la bandera que tú pusiste en la mañana cuando dijiste, centraste todo en lo que importa es de dónde estoy hablando. Y luego las palabras las elegiré de acuerdo a las circunstancias. Pero ¿desde dónde estoy hablando? ¿Qué estoy buscando? Y tú dijiste el bienestar del perro. Entonces yo creo que yo ahí comparto, creo que lo expresaste eh, eh, de manera nítida y yo me siento ahí totalmente interpelada y te agradezco que lo hayas dicho porque entonces las palabras no dan lo mismo, pero las palabras las elegiré de acuerdo al contexto de quien me está escuchando, porque si efectivamente la persona que está delante no tiene ningún interés en saber cómo funciona el sistema nervioso central del perro, pues a lo mejor se lo puedo resumir. Pero lo que voy a decir, lo voy a decir apoyada en que yo sé cómo funciona el sistema nervioso central del perro. Pero se lo diré en, no sé, con películas. ¿Verdad? Así que veo dos niveles, pero te doy toda la razón. O sea, y te doy toda la razón. No pero, sino y te doy toda la razón. Sí, el texto también habla, ¿no?, de manipular, de cómo también se termina manipulando las palabras para terminar enfatizando lo que uno quiere, o sea, la hipótesis que uno quiere terminar probando, ¿no? Entonces, ahí sí es donde el artículo me parece que es bastante correcto en el sentido de decir, bueno, a ver, no divaguemos tanto, no empecemos como Pinocho en la película de Shrek, ¿no? Cuando trata de no mentir, ¿no? Que empieza con todo en no, sí, me parece que, pero entonces no del todo, ¿no? Y ahí sí, en esa parte habla del fenómeno del whistling, ¿no? Es el fenómeno, yo lo traduzco como del divague, ¿no? Esto de empezar a adornar textos para, en definitiva, terminar dándose la razón, ¿no? Sí, eso, yo creo que eso es un error académico y creo que los revisores de los artículos científicos a los que llegan estos artículos cuando son enviados, ¿no? Como se lee en la misma historia de este mismo artículo, ¿no? Enviado el 16 de febrero, aceptado el 14 de junio. Entre febrero y junio ha habido unos tres, probablemente dos o tres revisores que han revisado el texto y han dicho sí, pero, y le han puesto peros a los autores, y entonces los autores han tenido que trabajar sobre los peros y luego y hasta que ha sido revisado y luego publicado en julio, ¿no? Al mes siguiente.
en todo ese tiempo lo que a lo que se dedicaría, digamos, esos revisores es a eso que dices tú, Priscila, decir, aquí eres demasiado vago, especifica, ¿no? Eh, no te vayas por los cerros de Úbeda, no generalices. Y yo también comparto que eso es necesario que se pulirlo, ¿no? Aunque también hay artículos que hemos leído que son muy bonitos, que plantean al inicio una hipótesis que luego al final reconocen honestamente, honradamente, nosotros pensábamos que íbamos a encontrar esto y encontramos esto otro. Y me parece tan valioso como haber encontrado lo que querían, porque es, como digo yo, es como llegar al camino del no es por aquí. Y el hecho de decir no es por aquí quiere decir, entonces, ya sé que no es por aquí, entonces hay que buscar en otro lado, ¿verdad? Y eso ya es valioso y eso ya es un aporte. Pero sí nos hemos encontrado autores muy honestos en ese punto, ¿no? Bien, bien claros. Pensábamos que íbamos a encontrar esto y encontramos lo contrario. Y no sabemos por qué. Sí, no sé, creo que, bueno, a lo mejor me salgo un poco de la rama y me voy por otro lado, pero hoy por hoy también con todo esto hay una cierta presión, ¿no? De pronto de tener que decir, tengo que publicar. Y de pronto por ese tengo que publicar, trato de alguna forma, moverlo, manipularlo, adornarlo con palabras que suenen rimbombantes, científicas e inteligentes, para al final tener un artículo y, ok, publiqué, ¿no? Porque eso sí es cierto, la rama científica, y mientras más publicaciones tengas, es como que vas subiendo un poco de escalafón. Y siento que este artículo llega un poco a decir, ya, pero hagámoslo bien, ¿no? Tenemos que publicar y tenemos que hacer cosas. La investigación, siento que bien hecha, nos lleva a grandes lugares de entendimiento, de conocimiento pero no porque lo digas más bonito significa que es más cierto, sino que de pronto entendámonos, si eso de lleguemos quizás a acuerdo de palabras en común y entendamos que esa palabra significa X, porque somos humanos y se nos da de repente mucho eso de la interpretación, porque así somos, ¿no? Entonces, cuando llegamos como a un acuerdo de cómo comunicarnos, siento que igual puede ser valioso de alguna forma. Pero somos humanos hablando con humanos tratando de entender a los perros. Entonces, al final es un poco, no sé si algún día vamos a llegar, como decía Tere la mañana, a la interpretación justa, correcta de lo que nos quiera decir ese individuo. Yo creo que no, pero tratamos de acercarnos de la mejor forma posible y hablar un lenguaje en común creo que nos lleva a dejar las cosas un poco más claras. Y no a esto de que me digas con palabras bonitas cosas que a lo mejor no eran del todo tan ciertas. Y pueden llevar un poco como a esto de el sesgo, ¿no? Como llevarte por otro camino que bien decías tú, a lo mejor no va tanto por ahí, es más como por acá si lo interpretáramos como más, ¿cómo decirlo? Sí, más como por la conducta del individuo, más por lo que yo interpreto tanto desde atrás. Que digo, insisto, nunca vamos a dejar de hacerlo porque somos humanos y es nuestra forma de hacer las cosas, pero sí me gusta el artículo eso como de tratemos de llevarlo a un lenguaje más entendible entre nosotros o entre los etólogos, porque finalmente es, entre etólogos dejemos de hablar tanta palabrería y hablemos más cosas como en concreto. Dejar de usar tanto la ambigüedad para decir ciertas cosas. Pero, nada, se me fue un poco la onda, pero por ahí creo que va un poco la cosa. Sí. Aún así, la propuesta final a mí me chirría un poco, porque no creo que sea posible y tampoco creo que sea deseable que haya una única palabra o un único término para distintas perspectivas sobre lo mismo, porque no es lo mismo
hablar de, no sé, los estudios de etnología comparada, que es un planteamiento, o decir, no, a mí lo que me interesa es cómo funciona el aprendizaje por refuerzo y castigo. Son cosas, son planteamientos distintos. La etología como tal busca, esto lo estudiamos en alguno de los artículos, ¿no? Estos 5 principios de Tinbergen, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la raíz genética que tiene este comportamiento? ¿Cuál es la historia evolutiva que tiene este comportamiento? ¿Y para qué lo hace el perro? ¿Y desde dónde lo hace? Que es un Que al final planteamiento es algo distinto, sumamente complejo. estudia de manera diferente la misma realidad. En cambio, Sí, y esa realidad es de cada individuo, entonces al final volvemos un poco a esto, a que podemos todos entender un cierto comportamiento de un individuo, pero es que depende mucho de la genética, de lo que aprendió, del entorno, claro, Entonces, para mí de pronto es muy difícil esto de, no los podemos meter a todos en una misma canasta, es muy complejo y es lo interesante de la individualización de cada proceso y de cada caso. Y ahí estoy muy de acuerdo contigo con que sí, es difícil, pero de alguna forma siento que tiene que haber un cierto acuerdo para hablar de ciertas cosas, porque de lo claro, contrario empezamos como a claro, desordenar un poco. pero los acuerdos dependen de la perspectiva que estás trabajando. O sea, yo puedo, eh, por ejemplo, en laboratorios distintos o en equipos de trabajo distintos podemos estudiar por qué aparece eso que llamamos una conducta evitativa en el perro. Podemos decir, bueno, la conducta evitativa es consecuencia del miedo, por ejemplo, es miedo que se ve como, el miedo que se ve como, ¿ves? Es algo interno que se ve como, pero este mismo planteamiento no puede estar, no es aceptado en otras corrientes de estudio, ¿no? Em, em, entonces, dentro de la misma perspectiva, cuando se estudia desde la misma perspectiva, lo que sí se puede hacer es decir, yo puedo inferir que va a ocurrir esto, porque siempre que he visto esto, pasa esto. Pero son conjeturas, ¿verdad? Y eso puede cambiar porque el individuo ese día pudo haber tenido una mala experiencia y el comportamiento que tú esperabas tener no lo vas a tener porque y eso no te cambia o sea, ¿sabes? O te cambia la norma o no te la cambia, pero Ujú, son tan sensibles ese tipo de variables que de pronto es un poco difícil medirlas. ujú, ujú. Sí, y además piensa en lo siguiente, que quienes hacen todas estas investigaciones científicas también pertenecen a sociedades diferentes. Entonces, no se comportan de la misma manera ni los perros ni las personas que viven en Occidente o en Oriente, que tienen una religión u otra, que tienen un estatus en la sociedad uno u otro. No se comportan igual los perros callejeros de India que los de Argentina. O sea, y ahí también hay un montón de cuestiones etológicas que independientemente del vocabulario específico que utilicemos, la etología es diferente. Y estamos hablando de la misma especie, pero no de los mismos individuos, ¿no? Entonces, ahí es otro punto más a considerar, me parece también, ¿no? Porque los perros en Austria no hacen ruido, no ladran, son perfectos. Quizás el modelo Lo del perro confirmo. perfecto tiene ciertas características y para los del otro lado del mundo, por decirte, bueno, tienen que tener otras características. ¿Por qué? Porque la sociedad también funciona diferente. Entonces, estas conjeturas, estos estudios, y fíjense que también hay otra parte del estudio que habla del antropomorfismo, ¿no? Y no dicen demasiadas cosas agradables del antropomorfismo, ¿no? Como que pareciera ser que eso también nos hace olvidar de un montón de características de los perros y que en realidad no, o no necesariamente. Entonces,
este antropomorfismo también es diferente en las partes del mundo, porque las características que nosotros le asignamos a los perros como si fuesen, no es sea. Te perdí. Entonces, eso también depende, ¿no? No es lo mismo. Te perdí un momentito cuando decías las características que atribuimos a los perros. Claro, depende de la sociedad en la que esté. Por ejemplo, la sociedad de, no sé, de Austria cree que necesita que el perro tenga ciertas características porque entonces ese es el modelo de perro que quieren. Ahora, en India el modelo de perro de la sociedad es otro. El perro rural o el perro de la ciudad o el perro de las familias tiene otra función totalmente distinta porque además es otra religión, porque además tiene otro desarrollo evolutivo, tiene otras cuestiones, y lo mismo pasa en Latinoamérica. Bueno, los perros de acá son diferentes también, incluso en distintos países. Entonces ahí es donde digo que no solamente cambia la visión que tenemos las sociedades del perro y la utilidad que tienen también algunas, la visión de utilidad que tienen todavía algunas sociedades, y eso también afecta directamente a la etología, porque entonces los perros no se comportan igual en todos los lados del mundo. Individuos. Individuos. Palabra preferida. Y con eso que mencionabas del antropomorfismo, es que para mí tiene cierta lógica, porque somos, lo decía en la mañana, humanos con humanos, tratando de entendernos entre humanos para entender a perro. Entonces, se me hace casi que lógico esto de tener que llevarlo como un lenguaje nuestro, porque entre nosotros nos comunicamos y al final todo lo que sabemos, conocemos, tenemos que de alguna forma llevarlo a que las familias lo puedan entender. Y ahí el antropomorfismo es útil, se voy a hacer comillas, porque te da como esa herramienta o facilidad de poder extrapolar ciertas cosas al comportamiento humano y que la persona logre entender. Pero sí, como que no caer en cosas de moda o palabras que a veces se sobreutilizan en contextos que de pronto hay que afinar mucho más para poder llegar finalmente a definir una conducta, ¿no? Lo que hablaban en la mañana del famoso perro reactivo, ok, pero es que detrás de eso hay tanto y la reactividad hoy día está tan sobre, todo es reactividad en perros hoy día y es una locura. Y por ahí tener como esa sutileza o esa fineza de nuevo, no meterlos a todos en la misma canasta y, ok, tiene conductas de comunicación de alta intensidad, pero ¿por qué? ¿No? Ir un poco al origen y a buscar cuál es esa. Y eso va a depender del individuo, de la genética, del contexto, de las experiencias y de tantas otras cosas. Sí, Y de los perfiles de los tutores también, por supuesto. ¿no? O sea, hay Que como... siempre se me Y olvida. ahí Pero sí. tenemos otro mundo aparte, lleno de ilusiones y fantasías, ¿no? Porque ahí es como otro planeta, y ahí también uno cambia el speech, de acuerdo a ese público, ¿no? Que uno tiene. No es Por lo supuesto. mismo cuando hablas, ni siquiera estoy hablando de clases sociales, ¿no? Pero una familia frustrada, una familia que ya no da más, que está totalmente abrumada o sobrepasada por el problema, que además tiene otros problemas, ¿no? Entonces, dicen, no, mira, ¿sabes qué? Solucioname esto ya. Decís, no, espera, es un animalito, mira su carita, o sea, ¿no? O sea, hoy estoy con la película Shrek. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo desarmás todo eso? Y ahí sí, si vos no usas las palabras correctas, bueno, quizás jamás puedas ayudar a ese perro. Ahí está el Entonces, punto, otra vez. uh-huh, Ahí está el punto, ¿no? O sea, ¿para qué estamos buscando con nuestro lenguaje? ¿No? Es uh-huh, expresar lo que, expresarnos y lucirnos, o que las personas comprendan y poder ayudar. Entonces, exacto. como dices tú, hay que ser expertas en manejar distintas
distintos lenguajes dependiendo de con quién estás conversando, ¿no? Sí. Yo habitualmente hago una pregunta cuando hago la primera reunión, la primera sesión de evaluación, es, ¿a qué te dedicas tú? O sea, ¿cuál es tu área de actividad? Porque no es lo mismo conversar con una psicóloga, que es la tutora, que con una, aquí en Chile se llama ingeniera comercial, ¿no? O sea, alguien que se encarga de administración de empresas, ¿no? Es diferente, entonces hay que usar terminología diferente para que entiendan los conceptos que uno quiere transmitir, ¿verdad? Pero aquí estamos en el otro nivel, ¿no? No en el nivel de este artículo, sino en el nivel que es de pura comunicación. Ya, a mí me gusta esa frase, me encanta decirla, la comunicación no es tanto lo que yo digo, sino lo que el otro entiende. Eso es comunicar, que el otro entienda, no, que entiende el otro de lo que yo digo, porque puedo decirlo lindo, pero no lo entiende. Creo que al final igual un poquitito el artículo puede ir como un poco por ahí, ¿no? Es como, tengo que ser capaz de hablar de cierta forma para que el otro me entienda. Y dejarme de hablar tanta bla, 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 que al final no dice nada. Y el otro no entiende nada. Ok. Eh, Pero yo insisto en decir que esa es la primera parte del artículo, porque la segunda sí, parte sí, lo que sí. quiere es que todos tengamos el mismo concepto, el mismo término, y yo creo que eso no es posible. O sea, no es posible No, decir que la no, mente es, o que el proceso consciente es, no, porque porque depende eso desde dónde depende lo mucho de cada, veas. sí, y de cada experiencia, y de cada individuo, y de cada persona. Entonces, No, me pero parece antes de llegar a las experiencias, desde el punto de vista del enfoque disciplinario. Sí, porque incluso dice, bueno, en vez de decir, no sé, la mente del perro o la mente del perro, dice, no, deberíamos decir el sistema de procesamiento central. Y deberíamos todos usar ese tipo de definiciones. Sí, pero ¿por qué usa ese? Porque se parece al lenguaje informático. Exacto, sí, Que sí, es el bien, lenguaje, exacto. perdón, pero es el lenguaje al que la autora le interesa. Me parece muy Exactamente. bien que ella lo use. Pero ¿por qué me lo impone a mí? Sí, no es algo, sí, exacto, no es un idioma o no es un lenguaje con el que yo me sienta identificada y con el que yo pueda llegar si yo tuviese que empezar a utilizar esta terminología, me dedico a la jardinería práctica, porque no es Claro. algo con lo que me identifique. Sí, no, o sea, no Entonces podría de yo ninguna respeto manera. las preferencias y los lenguajes y los códigos, pero que también respeten los digo, no. Ujú. Y los sí, enfoques, y que al sobre todo. final, ese tipo de lenguaje a mí me pasa no sé, de pronto muchos artículos, o de pronto hasta un libro, que si empiezan a hablar con palabras muy difíciles me pierdo. Y no tiene que ver con, no sé, siento que ahí es donde sale eso como que es que quiero lucir inteligente, pero es que tengo que usar palabras que suenen. Y no, mientras a mí me digas la pera es tanto, yo te voy a entender. Y esa es la finalidad, siento, de que el otro me entienda. Claro. Sí. Hay una especie de esnovismo, ¿no? Ujú. Terminológico, para sonar Sí, sí. importante e inteligente. Bueno, pero a ver, los autores también son autores de élite, si nos ponemos a hilar un poco más fino, ¿no? Entonces, bueno, quizás también venga por ese lado, decir, bueno, nosotros tenemos una trayectoria X sumamente valorada y no sé qué, y entonces, bueno, entonces tenemos como la autoridad para decir que tenemos que usar esto, ¿no? Y la verdad es que, ok, sí, puede ser mucha élite, pero si a mí no me sirve, o si a las familias con las que yo voy, y yo he tenido la suerte y la gran ventaja de estar con gente y estar en casas con piso de tierra y estar en penthouse de 500 metros cuadrados, ¿eh? Así, de una hora a la otra. Y ese aprendizaje en cuanto a cómo relacionarse con las personas no te lo da ningún estudio científico. Es una de las cosas que más agradezco, ¿no?, a esta profesión, y es el poder ver el mundo desde otro lado y entrar a la casa de la gente y decir, hola, ¿qué tal? Mirá, vos quién sos y qué haces y qué sé yo, independientemente después de lo que pase con el perro, ¿no? Una vez me pasó a entrar a una villa de emergencia de acá de Buenos Aires y a las 2 horas estaba allanando la policía, así que salí justo.
Entonces, todas esas cosas que a uno le van pasando, decís, wow, yo estaba ahí adentro hacía nada, 10 minutos, pero yo veía que llegaba como mucha gente y la señora me dice, no, mejor andate. Bueno, está bien. Claro. Ok, entendí. Pero entonces, esas cosas que uno aprende, ¿no? No importa si es súper millonario o si realmente es. Y hubo gente que directamente dice: mira, yo no te puedo pagar, pero tengo un problema enorme. Entonces, Sí. ahí también es donde uno tiene que bajar a esta tierra, ¿no? Y decir: mira, a mí el dinero no me interesa, a mí lo que me interesa es que vivas bien con tu perro. Y si no tenemos eso en común, por más que me pagues $1.000.000, también te va a ir mal, ¿no? Y me parece que de pronto hay información muy, muy, muy interesante que está dicha en esto de cosas más complicadas y se pierde, porque Sí. finalmente no lo logras entender, no logra bajar como a eso de la comunicación efectiva, de poder decir lo que quiero decir sin palabras tan. Entonces, cuando se ponen así como a hablar tantas cosas muy elegantes, que efectivamente es así, o sea, los etólogos hablan un poco como en cosas más técnicas, ¿no? Los Sí. veterinarios a veces también y tal, pero la idea es que la familia entienda que el perro mejore y a la larga llegar a un tratamiento efectivo que sea beneficioso para lo que buscamos, que es la familia y el individuo, ¿no? Y el perro en este caso. Y ahora, fíjense, ¿no? Qué interesante. En la tabla 1 hace referencia a diferentes autores, al título original y a cómo debería haber sido escrito. Pero a mí eso me parece, perdón, me parece un... Ustedes lo vieron, ¿no? Yo no estoy loca, ¿no? O sea, no sé Leímos lo mismo, ¿no? A ver, conversemos sobre esa tabla. Me parece una buena. El debe ser, ¿Ah? el deber Sí, ser. sí, el primer título, ¿no? Dice que si los perros entienden las acciones humanas cuando está dirigido hacia un objetivo específico, ¿no? Entonces ellos dicen que debería haber sido escrito de la siguiente manera: si los perros muestran deshabituación cuando miran el comportamiento de los humanos en el cambio de el objetivo dirigido hacia el comportamiento, y ahí ya dije, o sea, prefiero leerlo en inglés y en el anterior, ¿viste? O sea, son Claro, una pero mezcla. entonces yo me pregunto, yo lo que me pregunto es, o sea, o yo lo que pienso es, el hecho de usar la palabra deshabituación Uh-huh, ya está en un contexto determinado. O sea, exacto. ¿quién habla de habituación y deshabituación? Entonces, si los chicos de Marshall Pescini et al. No están hablando dentro de ese contexto, están hablando desde otro lugar, entonces no les puedes imponer esa terminología. Exacto. Ahora, Sí, si sí. te molesta que use la palabra understand como entiende, bueno, déjalo en el título y luego léete el artículo, porque en el artículo dirá lo que pasa, ¿no? Y explicará en qué sentido, a qué contenido le da la palabra entender. Como, que es lo que estábamos conversando la semana pasada, ¿no? Lo de la conciencia del cuerpo. ¿Qué tipo de conciencia es esa? Bueno, entonces en el artículo se explica la conciencia, el primer nivel de conciencia, que nosotros entendemos que es, y no queremos decir otra cosa que el hecho de saber percibir adecuadamente de qué tamaño es mi cuerpo y cuánto pesa. Ok, ¿estamos entendidos? Ok, entonces adelante, entonces déjame usar la palabra conciencia. Uh-huh. No me la prohíbas, porque a ti no te gusta, porque te parece amplia. Claro que es amplia, pero la estoy usando en este contexto. Por Sí, eso, sí, por y eso así, el planteamiento sí. final a mí no me gusta de este artículo, porque al final está tratando de imponer una terminología única y eso me parece que es autoritario. Sí, incluso si vos mirás sin leer, ¿no? Si mirás a simple vista, hay 1 o 2 renglones de los títulos originales y del otro lado hay 4 o 5 renglones por cada uno. Entonces, en realidad ya no es más un título, es una introducción. El título es eso, es 4, 5, 10 palabras que te dicen de qué vas a estar hablando en los próximos 15 hojas. Entonces, ahí también se pierde como entonces ya no tenemos más títulos, o sea, tenemos la introducción de la introducción de la introducción. O Por sea, ejemplo, no sé, leer
Rodenko y Strukov, 1982, es el 1, 2, 3, 4, el -5, el de menos 5 de abajo para arriba. Sí. Complex form of instrumental behavior in the dog, and how do conditioned neural connections influence the dog's goal-directed behavior? Hell. Ok, pero Sí, entonces, eso digo, como que es muy rimbombante y al final lo que quieren decir es el perro miró a la derecha. claro, y en definitiva terminan usando más vocabulario que de los que estaban en contra, ¿no? Para adornar y hacer toda una explicación que en definitiva capaz que no hace falta, ¿no? O sea, yo entiendo que de pronto, por ejemplo, cuando se está describiendo una, voy a decir, ecografía abdominal, uno usa cierta terminología un poco técnica y tal, pero a la hora de lo que importa es, ¿tiene o no tiene problemas intestinales el perro? Entonces puedo decir que la vesícula se encuentra, no sé, ¿sabes? Con un montón de palabras como bonitas y rimbombantes, pero al final lo que me interesa saber es eso. Entonces creo que, no sé, me suena un poco lo mismo. Podemos decirlo en palabras muy, muy elegantes y muy rebuscadas, pero lo que importa es que al final la persona entienda qué es lo que tiene el perro. ¿Cómo podemos ayudar a Pero solucionar? otra vez, Caro, ese nivel no es el que está discutiendo este artículo. Ese nivel que es el nivel de la comunicación, de la divulgación. Yo creo que eso es evidente, ¿no? El artículo lo que está discutiendo es que tampoco entre los técnicos se hablen técnicamente. O, no es que esté diciendo eso, está diciendo, no hable técnicamente como a mí no me gusta que hable. Pero es que entonces está No use la proponiendo un palabra lenguaje completamente, cognición. No que use la entonces está palabra proponiendo casi que un understanding. diccionario completamente diferente. Porque la propuesta es decir, describa lo que ve, pero no infiera de dónde procede eso que ve. Pero entonces yo le digo, entonces perdóname, señora, como te llames, autora, estás hablándome desde el paradigma del conductismo, que solo le importa entender qué es lo que se ve. Pues la etología también se pregunta por qué se ve y de Comportamiento. dónde, y la neurociencia también observa los estados neuronales que no están en lo que se ve y que a veces tampoco se pueden medir cuantitativamente, pero se pueden inferir y es otra manera de conocer. Es que el punto es que hay distintas maneras de conocimiento, no solo la experimental de laboratorio. Ujú. Y en esta propuesta yo entiendo, lo que veo al trasluz, es que hay un intento de cerrar el lenguaje a que sea solo que responda a experimental de laboratorio. Y yo creo que eso es un error. Se puede, si son, no sé, son individuos y hay que inferir de alguna manera algún tipo de, no sé, algo dentro de la conducta, ¿no? Es muy difícil encasillarlo y cerrarlo tan así, porque es que es la naturaleza, es biología, ¿no? Me cuesta. Claro, claro. Sí, pero vos pensás que la biología también tiene un etograma. La biología también ha podido establecer cuál es un patrón de secuencia de conductas cuando el animal o la especie tiene un objetivo determinado. Ok. Entonces, y a ver, eso es de la naturaleza. Yo no puedo cambiar una palabra o un tecnicismo en función de que quede mejor o peor al que lo lee. Porque hay cosas que ya están establecidas así. Entonces, también depende de el objetivo, ¿no? Volvemos a lo mismo, el objetivo con el cual yo quiera difundir esto. Entonces, yo no puedo utilizar como un vocabulario central en función de todas las visiones del mundo, de todos los entornos, de todo, porque es imposible. Eso es lo que yo estoy tratando de... Claro, Exactamente. tendría que ser como un idioma universal, no sé, X, Que no existe que no existe, y exacto, que no puede porque, existir y que sería un exacto. horror que exista porque entonces estamos en el mundo de Orwell.
de Que no 1800, somos máquinas. Sí, tal cual. donde nos tienen que decir cómo hablar. Ujú. Sí, no como hablar, sino que esta forma de hablar es la correcta. O sea, peor, porque entonces esta es la correcta, no otra, ¿no? Entonces, cuando yo voy a estas casas que son un poco más con gente que no tiene quizás un nivel intelectual lo suficientemente elevado, entonces, ¿qué hago? Le digo, no, mira, vos no manejás este idioma, entonces No me no puedo comunicar. mereces. No, sí, exacto, no me puedo comunicar y tampoco mereces que yo cambie mi postura para que a vos te vaya mejor. No, 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 no. no, En no fin, sé no sé cuál es la finalidad de eso tampoco. bueno, ¿Qué onda? Difícil, ¿Y para qué? claro. Porque siento que de pronto, no sé, como que eso de alguna manera le diera como cierto estatus a algo y a veces es muy por el contrario. Sí, sí, esto es como más una cuestión capaz elitista, ¿no? Que era lo que les decía hace un rato, como tenemos cierto prestigio y tenemos detrás un background de X cantidad de artículos publicados y reconocidos a nivel mundial, entonces estamos en condiciones de decirte que cómo expresarte correctamente eh, según nosotros, ¿no? sí. Bueno, yo aquí no haría una generalización sobre ello, no estoy hablando del grupo investigador húngaro, al que le tengo un enorme respeto, y al mismísimo Adam Miklosi, o sea, No, este, no, no, seguro, seguro, pero no, en absoluto. Lo único que digo es ujú, que el punto de este artículo, no, lo entiendo, creo que lo entiendo, pero no lo comparto en su parte final, en esta ujú. propuesta de unifiquemos conceptos al full. Dice, porque ¿sabes cuál es el motivo? Dice, esta aproximación técnica, que es la que sugieren los autores o la autora, es crucial para cuidar que haya una colaboración exitosa entre los métodos deductivos propios de la etología con los procedimientos inductivos usados por los ingenieros. Porque a la autora le interesa ese punto. Ujú, Me parece muy bien que lo proponga para sus trabajos, pero que no me lo imponga a mí. ujú. Sí, sí, sí. Que no me oiga. O sí, que me oiga y conversamos. ¿Qué puede pasar? Había otra frase. Acaba de publicar ¿cómo se llama este? ¿Cuál es el nombre de Marquesini? Sí. A ver, Se disolvió, se quedó pegada Carmen. no, estoy acá. Es que Ah, me fui un segundito. Que bueno, acaba de ahí. ser publicado un artículo que se llama Filosofía etológica o etología filosófica. Una cosa así bien. Un libro. Filosófica. Filosofía y etología, una reflexión, Ah, teniendo en cuenta los presupuestos, eso que hablábamos en la mañana, ¿no? La teoría del conocimiento con respecto al área de la etología. O sea que me parece bien interesante. Voy a ir a leerme ese librito. es un libro. Es un libro. Acaba de salir. Oh, a ver, después nos Roberto hacemos. Marquesini se llama el autor. Suena, suena.
ver. Tiene un libro que se llama Animales, Etología y Filosofía. Voy a leer un poquito y sobre eso se los traigo aquí. Pero indudablemente detrás de cada escuela de científicos, de cada grupo de investigador, hay una mirada filosófica sobre la vida, sobre la realidad y sobre el modo de conocer. Entonces, yo creo que es sano que existan diferencias en ese nivel y querer pretender unificarlas creo que es eh, reducir la riqueza de la capacidad de conocimiento que tenemos los humanos, porque somos humanos los que estamos haciendo esto. Ah, mm. ¿Qué más? Si quieren podemos acabar con una conversación un poquito más ligera, alejándonos totalmente del artículo, para comentar estas experiencias, porque creo que vienen a cuento, estas experiencias de cómo hemos resuelto ciertas conversaciones, cómo hemos resuelto desde el punto de vista del cambio del lenguaje algunos casos. Si se quiere contar algo sobre eso, ya nos contaste un poquito, pero sí. Pero seguir ahí compartiendo esa experiencia, ¿no? De tener que cambiar el registro de nuestro lenguaje para que la familia a la que estamos ayudando eh, nos entienda mejor. Si recuerdan algo que sea así interesante de compartir. Sí, la parte más divertida. A ver. Cuando uno tiene que empezar a hacer como malabares, decir, ok, entonces ahora, ¿qué le digo? Ahí es como que el cerebro de uno hace, ¿no? Y explota y dice, ok, vamos de vuelta. Bueno, aparte de esto que les conté, creo que creo que la dificultad más grande que encontré fue, bueno, cuando empiezo a colaborar con la ONG de acá de Santa Clara del Mar, y entonces acceder al maltratador. ¿Cómo haces para hacerle entender a esa persona que cree que lo que está haciendo está bien, cuando en realidad no? Entonces, yo no podía entrar, aunque con muchas ganas lo hubiera hecho, ¿no? A entrar a las patadas, romper la puerta y sacar al perro, porque después esa persona se cierra por completo. Yo no puedo entrar diciéndole, sos un esto, sos un lo otro, sos un aquello, porque me va a cerrar la puerta. Entonces, yo necesito decirle, ¿sabes qué? Tenés razón, dame el perro, ¿no ves? Mirá todos los problemas que te trae, dámelo. No tengas más perro, ¿para qué vas a tener perros? Sí, son una porquería, son un asco, no sé qué. Y claro, y cuando terminas diciendo eso, es tremendo. Pero entonces cuando hacemos el rondín de vuelta y vas verificando y vas chequeando que efectivamente no tengan más perros, efectivamente no tienen más perros. Como cuando uno logra romper, ¿no? Esa cabeza. Entonces, claro, vos ves al perro atado, encadenado, totalmente desnutrido, golpeado. Le ves la cara que parece transparente porque ese ser vivo ya no está más vivo, aunque está respirando. Y decís, ¿cómo? Claro, sí, puedo sacarlo con la policía, todo lo que vos quieras, y va a demorar un montón de tiempo. Yo cuando llego a esa casa tengo que salir con el perro en la mano, ¿no? Y entonces ahí es como que el mundo se te da vuelta porque tenés que hablar en el mismo idioma que habla esa persona. Vos tenés que convencer al maltratador de que no maltrate más, dándole la razón. Es como fuera de este mundo, ¿no? Es una cosa Claro, porque lo que loquísima. estás haciendo es tratando de buscar, el objetivo es sacar a ese perro de ahí, entonces Exacto. hay que buscar el modo de que suelte la mano, ¿no? De que afloje. Sí, exacto, y son personas que o tienen problemas con la delincuencia, o tienen otro tipo de problemas de adicciones, o tienen problemas de violencia familiar, o sea,
no es que simplemente, lo ató un ratito y no le dio de comer un día. No, son otras cuestiones de trasfondo. O que uno de los tutores tortura al animal solo para molestar a la pareja, ¿no? Claro. Igual Eso. debo decir, Sí. debo decir que en mi haber he logrado 2 divorcios gracias a la intervención y decirle, no, mira, esto así no va, ¿por qué no buscas otras opciones? Y no sé qué, no sé qué. 2. Así que fue como un montón, ¿no? Pero ahí es donde decís, bueno, todo el idioma español del mundo mundial lo necesito ahora. Y necesito Sí. acceder a esa cabeza, ¿no? Que piensa absolutamente lo contrario a lo que pienso yo. Y Sí. además se tiene que quedar contento. Creo que ahí Sí. es donde me resultó como más difícil, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero qué bueno conseguirlo, ¿no? Sí, sí. Y cuando lo tenés acá, porque es una bolsita de hueso, y te das vuelta y se te hace ese nudo así aquí. Es dificilísimo. Me pasó con, bueno, Tito, el que ahora está conmigo, es una de esas historias. Era una bolsita de huesos así. Y los hermanitos ni te cuento, ¿no? Pero claro, cuando yo llego a esa casa, además tenés que hacer como un bloqueo emocional completo, ¿no? Si yo no le tengo que faltar el respeto, le tengo que tratar bien, le tengo que hablar bien, tengo que ser amable, tengo que hacer un montón de cosas. Y milagrosamente, porque en estos casos sí, es como milagrosamente, la persona que tenía a Tito y a todos sus perritos, me dijo, ay, qué suerte que vino, porque la verdad no sé qué hacer con estos perros. Me tienen re podrido. Claro, sí, buenísimo. Ay, qué buena onda, muchas gracias. No, sí, me trataba de usted, una cosa rarísima. Y ahí empecé a cargar en el auto, uno, el otro. No teníamos tránsito, no teníamos, la veterinaria estaba cerrada, no teníamos nada, ¿eh? Sí, yo le aviso. Empezamos a sacar a una de las hermanitas que, si Tito era una bolsita de huesos, la hermanita era 2 bolsitas de huesos, una cosita, pero se había escondido de tal forma, no la podíamos sacar, y entonces había un pitbull ahí también atado, súper enojado. Entonces dije, hice así como un lazo y la agarré del cuello y dije, yo la levanto. Dios, me invoco hacia ti, porque en ese momento no sabes a quién pedirle, yo la levanto. Si sale, si no sale, que Dios me perdone. La levanté en nada, medio segundo, la casé así en el aire y me fui para el otro lado donde no estaba el otro perro. Pero entonces en esos momentos, y el Señor diciendo, oh, sí, menos mal que se lo llevan, porque te dan ganas de, bueno, de Qué muchas terrible. cosas que no Qué quisiera, tragedia. sí, que no Qué quisiera tragedia. relatar. No. Hasta ahí No, nomás. no, Hasta ahí nomás. sí, Bueno, gracias. Carito, ¿tú quieres compartir algo? Porque si no, se nos está acabando el tiempo. Yo soy muy bruta. Entonces, a mí me cuesta un poco esto todavía y estoy haciendo lo de las bases de antrozoología para justamente llegar un poco a mejorar esa comunicación con el tutor, porque yo soy más del ejemplo gráfico. El tutor tiene una correa de esas dobles, que con una sola correa salen 2 para pasear a los perros, y lo que hice fue agarrarlo del brazo y preguntarle, ok, ¿para dónde quieres ir? ¿Sabes? No se podía mover, es lo mismo que le pasa a tu perro. Bueno, pues está perfecto. O sea, el Pero sí de mensaje bruta seguro que soy. llegó. Lo entendió, nunca más la usaron, pero soy así. Entonces como que la palabra a veces me queda corta y necesito ¿sabes? De que eso no está bien. No, Y así eso te se voy a enseñar. llama escenificación, Carol, no es falta de palabras, se llama escenificación, donde uno representa qué es lo que le pasa al perro. No está mal, es una técnica, es una estrategia, está muy bien. Está Esa es bueno, la está forma. bueno. Mira, ya le puso nombre elegante y ya está aceptada. Y ya viste, rimbombante y ahora Un es algo nuevo, más. no, es una manera de enseñar, de aprender, de entender.
a través del... Sí, como que yo soy muy manitas, yo aprendo haciendo, entonces para mí es muy fácil el ejemplo gráfico de las cosas. Y ese día de verdad que me nació como agarrarlo del brazo y, ok, vamos a caminar. Quiero ir para allá, quiero ir para acá. ¿Para dónde quieres ir? Y no lo dejaste ir para donde quería. No, no se pudo mover. Y dije, ya, eso le pasa a dos perros. Excelente. Funciona. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Vamos a dejarlo acá si quieren. Nos vemos el próximo lunes para conversar sobre un artículo que ya tenemos ahí en la plataforma.